¿Qué tan atractivo te pareció el título de la lección de esta semana en nuestra lección Amor y la justicia de Dios? Es la lección número 5 y se llama La ira del amor divino. Parece que casi contradictorio, ¿no es así? La ira y el amor. Pero, sin embargo, nuestro autor explica que la idea de un amoroso Dios sin su ira contra el pecado no es amor en absoluto. Así que oremos y profundicemos en la lección de importante. Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de estudiar en esta lección. Tiene tantas ideas divinas y nos revela claramente tu voluntad para erradicar el mal de nuestra sociedad. Guíanos así mientras estudiamos en profundidad de tu amor y ayúdanos a entender la naturaleza de tu ira en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El párrafo de apertura de nuestra lección está bastante fascinante. La compasión de Dios a menudo se celebra. Muchos encuentran la idea de su ira. Es inquietante si Dios es un Dios de amor, pensar que nunca debería expresar ira. Sin embargo, esa noción es falsa. Su ira surge directamente de su amor. ¿Puedes amar verdaderamente sin tener ira? ¿Puedes amar verdaderamente si no tiene algún tipo de enojo hacia un abusador de hijos? ¿O puede amar verdaderamente si no te enojas cuando un esposo golpea a su esposa? Verás, el amor no es estar cosa sentimental tonta, sino que el amor tiene una sustancia. La ira de Dios, el último párrafo abajo de la lección del sábado, dice, la ira de Dios es siempre la respuesta justa y amorosa contra el mal. Y la injusticia es una sentencia increíblemente poderosa. Así que la ira de Dios en su respuesta justa y de amor contra el mal y la injusticia. La ira divina es una indignación justa motivada por la bondad y el amor perfecto y busca el florecimiento de toda la creación. La ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y la injusticia. Ahora piensa en ello. Si no hubiera maldad, no habría ira de Dios. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Es su respuesta al mal, de eso que se trata la ira de Dios. Dios está afligido por el mal y la lección de la Biblia dice, ama la justicia y odia al mal, el pecado y el mal. Por lo tanto, lo provocan a la pasión, a una pasión expresada en favor de los oprimidos y abusados, e incluso en los casos en el que el mal de uno afecta, principal uno mismo. Entonces la ira de Dios es un enojo contra el mal. Lo encuentras en el Salmo 78. Ahora, en el Salmo 71 es uno de los salmos más largos de la Biblia. Por supuesto, el Salmo 119 es el más largo, pero el Salmo 78 tiene 72 versículos. Es la historia de Israel y muestra el ciclo de lo que yo llamaría el ciclo del amor de Dios, el ciclo de la justicia de Dios, el ciclo de la ira de Dios, el ciclo de la misericordia de Dios. Y hay un patrón en el Salmo 78 cuando habla de la historia de Israel. Habla del amor de Dios, su poder redentor para Israel. Luego habla de su rebelión, luego habla de la paciencia de Dios y su compasión y misericordia, pero luego se revela más. Entonces están los juicios de Dios y la ira de Dios y todo el propósito. Y eso, según el Salmo 78, revela su amor, su gracia y su justicia. Y el Salmo 78, versículo 38 dice, después de su rebelión, pero él, estando lleno de compasión, perdonó su iniquidad, no los destruyó. Sí, muchas veces apartó su ira, no despertó todo su furor, porque recordó que eran carne, un aliento que pasa y no vuelve. Así que aquí encuentras que se rebelaron a Dios y Dios compasión de ellos. Ellos se vuelven a rebelar y los perdonó. Ellos se volvieron a rebelar y Dios despierta su ira. Se acuerda de su carne y su vida, y es como un soplo. Pero ¿qué sucede en el versículo? Pero cuántas veces lo provocaron en el desierto y le entretecieron en el desierto, una y otra vez hicieron. Tentaron a Dios y limitaron al Santo Israel. No se acordaron de su poder de día y los redimió del enemigo. Entonces, ¿cuál es el patrón? Dios ama y ellos se rebelan. Dios perdona, Dios es misericordioso y compasivo, y él entiende que él es carne. Al revelarse de nuevo para que haya este patrón, pero mira el final del Salmo 78, versículo 72. Así que los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos.
Dios no desechó a Israel a pesar de su rebelión. Repetidas veces. Él perdonaba y repetidamente ellos se rebelaron y fueron castigados. Y esa es la ira divina de Dios. Fueron castigados según la Biblia. El último párrafo de la lección del domingo dice, la Biblia y el amor y la justicia están entrelazados. La ira divina es la respuesta adecuada del amor y el mal, porque el mal siempre lastima a alguien a quien Dios ama. Tanto el mal es doloroso, el mal es destructivo, el mal trae tristeza y decepción y dolor. Entonces la ira de Dios contra el mal es su justicia para que el mal sea erradicado en la vida de ese individuo y un día el mal será erradicado en el universo. Dios es lento para la ira y según el lunes de la lección, recuerde a Nínive. Dios envió a Jonás a Nínive, pero él se fue para otro lado. Estaba corriendo, pero finalmente llega a Nínive. Nínive es una ciudad de rebeldía. Es una ciudad inmoral, codiciosa y egoísta. Es violenta. Los ninivitas son violentos y atacan a otros para destruir a otras ciudades y civilizaciones. Ellos están construyendo su propia riqueza y Dios le dice a Jonás, Jonás, los amo. Jonás, a pesar de su pecado, ve y predícales. Y Jonás dice, no, yo no quiero ir, yo me voy de aquí, yo no voy a predicar. Pero luego Jonás termina en el vientre de un gran pez y se desvió hacia otro lugar, pero terminó en el vientre de ese gran pez y fue desviado y así ese gran pez lo escupe finalmente a Jonás y Jonás va a predicar a Nínive. Sorprendentemente, mientras predica en Nínive, se arrepienten muchos de los ninivenses y llegan a ese punto de arrepentimiento que ahora mira la actitud de Jonás. Jonás capítulo 4 versículo 1. ¿Cuál es la actitud de Jonás? Jonás sale y se enfurece. Jonás sale y está muy enojado. Está muy molesto. Está sentado debajo de un árbol, según la Biblia, y está sentado debajo de ese árbol enfurecido. Está molesto porque se han arrepentido. Y eso no es realmente notable. Dios lo envía a predicar y mientras él predica, ellos se arrepienten y mientras ellos se arrepienten, él se enoja, se angustia con, con todos sus arrepentimientos y podemos leer sobre ello. Aquí en el libro de Jonás, capítulo 4 es el último capítulo, el capítulo 4. Este profeta no está muy feliz en nada. Está bastante angustiado con lo que ha encontrado, lo que ha descubierto, lo que ha discutido, de lo que ha descubierto sobre ello. Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero a Jonás le agradó mucho que se enojara tanto, que se enojó tanto, que se arrepintió y lloró al Señor y dijo, oh Señor, ¿no fue esto lo que dije cuando todavía estaba en este país? Pero huí a otro lugar. Yo sé que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, uno que se vuelve del mal. Por eso ahora te ruego que me quites la vida, porque es mejor para mí morir que vivir. Jonás habla a Dios y le habla a Jonás. ¿Es correcto para ti? Jonás te dice, fueres de la ciudad y predicarás, pero aquí está lo maravilloso. Jonás sabe quién es Dios, que es clemente y misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia. Así que Dios no desea que la gente experimente las consecuencias de sus negativas acciones, que Él no desea por su justicia e ira, que es su justa indignación contra el mal. Él no desea que eso se derrame sobre las personas, sino que más bien Él es misericordioso y paciente y lento para la ira. ¿No deberíamos ser esa también nuestra actitud? Aquí hay una persona que nos trata injustamente. Aquí hay una persona que nos trata injustamente. Aquí hay una persona que nos trata con mucha crueldad. Nuestra tendencia a veces es arremeter, nuestra tendencia a veces es rechazar a esa persona. Nuestra tendencia a veces es tratarla nuevamente como nos ha tratado, con crueldad. Y eso no es meramente el ser de Dios. Me gusta lo que dice la lección.
¿Qué lección para nosotros? Esta lección del lunes, según el párrafo, después de la pregunta, ¿qué lección para nosotros? Debemos tener cuidado de protegernos de esta actitud. Así es la actitud de Jonás, por más comprensible que sea, de todas las personas, aquellas que han recibido la gracia de Dios, deberían reconocer la gracia no marcada y por lo tanto estar dispuestos a extender la gracia a los demás. Mientras no se necesiten humanos, estos son los últimos, estos son los últimos. Poca frase de la lección. No puede mucho tiempo enojarse contra Dios. Dios es extremadamente sufrido y paciente y otorga gracia libremente y en abundancia, pero sin justificar el pecado ni hacer la viga gorda de la injusticia. En cambio, Dios mismo hace excepción por el pecado y el mal a través de la cruz para que Él ser justo y justificador de los que creen en Él. Por lo que Dios se acerca a pesar de nuestra rebelión. Pero aún así, cuando persistimos en la rebelión, Él permite que los juicios vengan sobre nosotros, no para destruirnos, sino para convertirnos a Él como lo hizo en la elección. Ahora en la lección del martes es la indignación justa cuando piensa que la experiencia de indignación de Jesús exhibió en esa historia de la Biblia. ¿Qué piensas? Sin duda piensas en Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Jesús entra en el templo y dice, entonces Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las sillas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué está tan indignado Jesús? ¿Y por qué está tan enojado? ¿Qué está pasando en el templo? ¿Por qué era esto tan malo? Muchas personas vinieron al templo que estaban pobres y para entrar al templo y tener perdón, eso era un anticipo de la venida de Cristo. Tenían que venir con algún tipo de sacrificio, ya que no tenían ofrenda, tenían que cambiar el dinero que tenían con la moneda del templo. Y así que ellos cambiaban sus ciclos por sus monedas del templo y los cambistas defraudarían a los pobres. Y si los pobres, los desfavorecidos, que caminaron tantas millas, que hicieron un viaje tan largo, si no tuvieran un sacrificio para entrar en el templo, regresarían culpables y llenos de dolor, angustiados y condenados, por lo que tenían pocas opciones, por lo que estos cambistas de dinero eran injustos, eran malvados, eran codiciosos, estaban en esto por sí mismo, y Jesús los vio defraudando a los pobres. Y como resultado de eso, vinieron los templos, vinieron en las mesas en su templo y dijo que la gracia de Dios debería ser gratuita para estas personas. Miren esto. Quiero que observen la lección allí, justo debajo del número 2, justo debajo de la lección del martes, más bien debajo de la pregunta, y observen que vamos a leer. Allí una perspectiva muy significativa que dice que en estos casos Jesús muestra celosos, piadosos e indignación justa contra aquellos que trataban en el templo de Dios como alguno como que le habían convertido en una cueva de ladrones. Los servicios de templos que se suponían que debían tipificar el perdón misericordioso de Dios y su limpieza de los pecadores estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Y Jesús no hubiera estado enojado por esta abominación. La última frase en este último párrafo, abajo de la lección del martes, dice, la ira de Cristo está asociada aquí con el dolor por sus durezas en la ira justa del amor y así como la ira atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. Es la ira justa de amor. ¿No podría amor molestarse por el mal, especialmente cuando el mal hiere a los objetos de ese amor? Entonces la lección de Jesús de volcar esas mesas del templo. Esa elección fue elección del amor y la ira que se manifestaba ante la injusticia hacia los pobres. Ahora, Dios no se aflige voluntariamente. Esa es la lección del miércoles y hablamos de Esdras, el capítulo capítulo 5, versículo 2, justo antes del libro de Esdras es de Nehemías.
Esdras capítulo 5 y el versículo 12. Vamos a ver allí la historia de Israel y del hecho de que Dios no aflige voluntariamente. Esdras 5:2 dice, y lo vemos, ese pasaje que habla de la rebelión de Israel a la luz del ataque de Nabucodonosor. Pero debido a que nuestros padres provocaron la ira al Dios del cielo, vean que provocaron su ira. Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó ese templo y se llevó al pueblo a Babilonia. Esdras está explicando la razón del cautiverio babilónico y no fue de ninguna manera porque Dios no estuviera dispuesto a perdonar. No es que Dios no sea lento para la ira, no es que Dios no sea lento para llenar de misericordia y compasión, pero Israel persistió en la rebelión y Dios sabía dos cosas. Una, que Israel sería llevada a un arrepentimiento más profundo en el dolor de su cautividad. Y el número dos, que él sabía que era Babilonia necesitaba ser alcanzado por eso. Y Dios permitió que su ira se manifestara, es decir, su enojo contra el mal, para la salvación de los que estaban en Babilonia, con Daniel y sus amigos, como testigos para la representación del arrepentimiento de Israel. Y encontramos esto nuevamente en Jeremías en capítulo 51 y versículos 24 y 25. Jeremías 51, versículos 24 y 25. Y leemos, y yo pagaré a Babilonia. Entonces no solo la justicia de Dios fue derramada sobre Israel, sino que fue derramada sobre Babilonia, que atacó a Israel porque el propósito de Dios es siempre la misma salvación. Y pagaré a Babilonia y a todos los que enamoraron de Cale, todo mal que hicieron en Sión delante de los ojos. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Destruiré y bese Jehová y extenderé mi mano contra ellos. Te haré descender por las rocas y te convertiré en montaña quemada. Su amor haría que Babilonia rindiera cuentas. Pero fíjate lo que dice el versículo 48. Y castigaré a Babilonia y sacaré de su boca de lo que ha tragado y todas las naciones no, ya no las transmitan más. Si el muro de Babilonia caería, por lo que Babilonia atacada a Israel debido a la desobediencia de Israel. Israel provocaba la ira de Dios, pero los juicios de Dios también caen sobre Babilonia debido a su maldad. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es su juicio sobre el mal. La ira de Dios es contra el mal, que finalmente culminará en la erradicación de todo mal. Y de una vez por todos, surge de su amor por todos, de su deseo por el bien final del universo. Entonces, cuando Dios acaba con Babilonia, cuando la destruye, ¿por qué hace eso? Le dio a Babilonia durante los 70 años de cautiverio la oportunidad de llegar a un conocimiento del verdadero Dios a través de Daniel y sus amigos y los verdaderos judíos que estaban en ese cautiverio en el imperio babilonio. Pero también es hora de que ellos regresaran a casa para adorar. Era hora de que regresasen. Así que permitir que Ciro y los persas atacaran a Babilonia para derrocarlos y cumplir su propósito final y traer a Israel de regreso a la tierra prometida y de regreso a Jerusalén en adoración, porque Dios es un Dios que es lento, pero el compasivo es lento para enojarse, para mostrar nuestra compasión. En el jueves comienza este párrafo. Si bien la ira divina es algo terrible, de ninguna manera es inmoral o falta de amor. Por el contrario, en el Antiguo Testamento y el Nuevo, Dios expresa ira contra el mal debido a su amor. Algunos se preocupan de que la ira podría tomarse involuntariamente contra una licencia para la venganza humana, lo que es simplemente no es cierto. Proverbios, versículo 20, Proverbios capítulo 20, versículo 22. La Biblia es muy clara. No digas, te pagaré con maldad. Espera en el Señor. Él te salvará. Nuestro negocio es no devolver mal por mal, sino devolver mal por bien. ¿No es eso lo que dice en Romanos 12, 17 al 21? Echemos un vistazo a Romanos capítulo 12. La ira de Dios es el juicio de Dios sobre el mal. Pero cuando se trata de las respuestas humanas,
Esto es lo que Dios dice. Romanos 12, versículo 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal, sino busquen lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivís en paz con todos los hombres. Amados, no os avergüence vosotros mismos, sino ni dar lugar a la ira. Y otras palabras, no dejes llevarte por la ira, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, tus enemigos tienen hambre, dale de comer. Si tú sales sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás brasas de fuego sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Jesús habla a tu corazón y al mío. Cuando somos tratados con crueldad, injustamente, cuando hay maldad por todas partes, nosotros no ganaremos a aquellos que son crueles con nosotros siendo crueles con ellos. No venceremos el mal siendo malos. Solo venceremos el mal con haciendo el bien. Y Dios dice, recuerda que la venganza mía, yo pagaré, dice el Señor. Si miramos a los demás, nos venceremos a los que crueles fueron con ellos. En el Antiguo Testamento, particularmente a veces la rebelión de Israel, ves la misericordia de Dios, su gracia, su compasión y su pecado continuo, pero su gracia continúa, ves, y sus juicios que caen sobre ellos, el cautiverio que toma lugar en Babilonia, la destrucción de sus ciudades. Y ves todo esto a la luz del hecho de que un Dios es un Dios amoroso que quiere llevar a Israel a depender total y absolutamente de Él, que quiere llevarlos al arrepentimiento. Ves los juicios de Dios en el Antiguo Testamento como un recordatorio del juicio final, donde su amor erradicará todo mal. Extendemos las manos con bondad, nos acercamos con compasión a los que nos rodean y tratamos de no vencer el mal con el mal, sino de vencer el mal con el bien. Pero recordemos que un día habrá un juicio, un día la justicia prevalecerá, un día la bondad triunfará, un día la verdad será revelada a toda la humanidad y un día la gloria del Señor brillará del oriente al occidente y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que un día la justicia de indignación de Dios contra el mal destruirá todo lo malo y viviremos en un mundo donde reinará el amor y no habrá más maldad. Oremos. Padre Celestial, gracias por tener estas situaciones de la tierra. Bajo el control estamos agradecidos por las lecciones que nos aprendimos en nuestra escuela sabática, que la ira divina es tu respuesta amorosa al mal y que un día en el que el mal será finalmente erradicado por completo y totalmente y te alabamos por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.